Cuando vos tenés una herramienta que es de fácil acceso, como puede ser hoy en día la inteligencia artificial generativa, y que te ahorra tiempo, que es justamente con lo que los médicos vienen peleando hace mucho tiempo, te cambia como la manera de atender. Lo que falta muchas veces es el ojo crítico de decir, bueno, pero vos no podés poner los datos del paciente adentro de ChatGPT como si nada. Los datos de medicina son de los más valiosos datos que tenemos. Sí, digo, en términos personales seguramente que son muy valiosos. Uno resguarda muchas veces su privacidad. Después hay otras cuestiones vinculadas a cosas que sería como un uso inadecuado, ceder información de salud de las personas para darles o no un seguro, un préstamo, un trabajo. Bueno, los sesgos que aparecen Totalmente. Cuando vos clasificás, cuando vos entrenás un algoritmo. Sí, tenés como varias capas de la cuestión. Uno es la generación del dato en sí mismo. Hay sesgos que ya vienen dados por la herramienta de medición. Después de eso es, bueno, si yo voy a tomar los datos de todos estos pacientes que tengo acá, ya tengo otro sesgo, porque esos pacientes son un recorte de la realidad. No son nunca la población, el universo de personas. Y en general, si yo elijo a los pacientes, estoy eligiendo a la gente que accede al cuidado de la salud. Sesgos es una iniciativa del Instituto de Innovación Digital para preguntarnos, sin tecnicismos, cómo habitamos y proyectamos nuestras vidas en un mundo atravesado por algoritmos e inteligencia artificial. Una conversación sobre poder, tecnología, presente y futuro. La inteligencia artificial no es solo una herramienta, también es un terreno de disputa, de sentidos y de futuro. Los diagnósticos médicos, la formación profesional y la manera en que se toman decisiones sobre la salud de las personas están siendo atravesados por la inteligencia artificial. En este episodio de Sesgos conversamos con Marina Rojo, médica y directora del Laboratorio de Innovación Tecnológica en Salud Pública de la Facultad de Medicina de la UBA, sobre inteligencia artificial aplicada a salud, sesgos en los algoritmos, regulación, privacidad de los datos médicos y el impacto de estas tecnologías en el trabajo profesional. ¿Quién entrena los algoritmos que participan en decisiones médicas? ¿Qué pasa cuando los datos latinoamericanos no están representados? ¿Cuál es el lugar del criterio humano frente a sistemas cada vez más automatizados? Una conversación sobre salud, tecnología y poder en tiempos de aceleración digital. Hola Marina, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, muy bien, gracias. Estamos hoy para hablar sobre la innovación en medicina, que es un tema que nos súper interesa, pero en principio, y es una cosa que le pregunto a todas las personas, que es ¿cuándo recuerda que, y en este caso, ¿cuándo recordás vos que fue tu primer contacto con la inteligencia artificial? Sí, porque me imagino que sin haberme dado cuenta fue hace un montón de tiempo. Pero que yo recuerde, mira, nosotros en realidad en la facultad, creo que fue 2019, empezamos un curso de ciencia de datos. Nosotros capacitábamos a profesionales de la salud en algunas técnicas muy básicas, incipientes, en un curso introductorio de ciencia de datos. Ahí empecé a entender sobre algoritmos y ese tipo de cosas, pero más como desde el punto de vista teórico. Fue justo después, en la pandemia, en el 2020, que participé de un proyecto bastante grande que hubo de investigación. Se llamó ARFAI, que era un proyecto para ciencia de datos, inteligencia artificial en salud. Era para detectar justamente brotes de enfermedades, y ahí como que me metí de cabeza en el mundo de la inteligencia artificial aplicada sobre todo a la epidemiología. Y ahí ya no paraste más. No, ahí me copé. Y ahí todavía no existía como la inteligencia artificial generativa, ¿no? Claro, era otro, estábamos hablando de otro tipo de inteligencia artificial, pero sí. Y vos ahora estás en el laboratorio de innovación de la Facultad de Medicina. Me preguntaba cuáles son los rubros en los que se está trabajando más el tema de la inteligencia artificial y en realidad el uso de la tecnología. Totalmente. Nosotros, digamos, como laboratorio de innovación, formamos parte del Departamento de Salud Pública. Yo en realidad como soy médica y después hice salud pública como especialidad. De hecho, por eso me empecé a acercar al uso de datos. Los que hacemos salud pública y, digamos, epidemiología o salud a nivel poblacional, vivimos trabajando con datos, con información, con indicadores. Entonces, bueno, por ahí somos como los primeros que empezamos a tener como algún vínculo con nuevas formas de analizar esos datos.
Entonces, bueno, nosotros trabajamos adentro del laboratorio con muchas cosas vinculadas, sí, al objeto de estudio de la salud pública, ¿no? Hacemos tableros para enfermedades transmisibles, ese tipo de cosas, y lo que hacemos en general, que es un poco como nuestra misión, es capacitar a estudiantes, ir pescando dentro de la facultad qué estudiantes tienen como algún interés en desarrollarse en el mundo más de los datos. Cuando empezamos en 2016 no encontrábamos a nadie, por ahí éramos como un poco adelantadas. Ahora ya nos empieza a pasar que hay un montón de estudiantes más que se copan con el tema de trabajar con datos. Y después hay toda otra pata que estamos desarrollando ahora, que a mí me interesa como particularmente trabajar, que es trabajar con profesionales de la salud ya recibidos. Por ahí gente que se recibió hace 20, 30 años, y que está atendiendo y no tiene muchas oportunidades de capacitación, que no se va a dedicar a la ciencia de datos, que sigue atendiendo pacientes y es lo que quiere hacer, pero que tiene que empezar a entender de todas las tecnologías digitales, no solamente, digamos, de IA y de algoritmos, pero cómo se usa una historia clínica electrónica, cuándo le puede recomendar a un paciente una aplicación, cuándo no. Digo, para eso tenés que entender cómo se regulan las aplicaciones, si hay regulación. Un montón de cosas que hacen algo por ahí, es un campo más amplio que es la salud digital. Entonces ahora estamos un poco focalizándonos en ver cómo hacemos para capacitar a esa población de gente que además muchas veces, digamos, después por ahí no se constata en la realidad, pero que creemos que por ser gente que tiene más edad, son jóvenes como yo, pero le cuesta más usar la tecnología. Entonces, como un médico que por ahí todavía no está muy canchero o muy canchera en utilizar esas cosas en su vida cotidiana, va a tener una visión crítica para, digamos, acompañar a un paciente a que use algo o no lo utilice. Entonces, estamos como enfocados en ver si podemos generar algo interesante para capacitar a esa población. Sí, es como concientizar y capacitar, porque de alguna manera también esos médicos van a empezar a quedar afuera de un proceso que ya es inevitable. No es que podemos pensar, bueno, la IA y los procesos tecnológicos no van a estar insertos en este rubro o en aquel rubro. No, esto es una revolución, una topadora que está pasando bastante por encima, con mucha rapidez. Sí, totalmente. Y lo que vemos es que hay muchos que lo empiezan a incorporar, porque en general cuando vos tenés una herramienta que es de fácil acceso, como puede ser hoy en día la inteligencia artificial generativa, y que te ahorra tiempo, que es justamente con lo que los médicos vienen peleando hace mucho tiempo. Digo, tener más tiempo para atender al paciente, menos tiempo en algunas actividades que por ahí nosotros le decimos administrativas, que en realidad no es administrativo, pero digamos, completar una historia clínica electrónica, claro, o acceder a la historia y leerla. Si claro, querés leer la historia entera de un paciente, y por ahí tienen que estar 2 horas con un paciente complejo. Pero si alguien te puede hacer, una inteligencia artificial te puede hacer un resumen que vos leas en ese momento, todo lo que a ese paciente le pasa, te cambia como la manera de atender. Digamos, hay mucha gente que por eso adopta rápidamente este tipo de soluciones. Lo que falta muchas veces es el ojo crítico de decir, bueno, pero vos no podés poner los datos del paciente adentro de ChatGPT como si nada. Digo, porque por ahí muchas veces creemos que si no está el nombre y apellido, ya está, estoy resguardando la privacidad de esa persona. Pero si yo corto y pego toda una historia clínica electrónica de una persona, la cantidad de datos personales, sensibles, digamos, por más que yo me haya ahorrado tu nombre y apellido, van a estar ahí, porque en general el registro clínico tiene un montón de información que permite que te identifiquen. Entonces, bueno, todo el tratamiento seguro de la información de los pacientes es una de las cosas en las cuales nos tenemos que formar. Y eso, ¿y qué está sucediendo ahí? Porque, de hecho, los datos de medicina, o lo escuché ya varias veces, no puedo aseverarlo porque no estoy en ese campo, pero sí que son de los más valiosos datos que tenemos, ¿no? Sí. Sí, digo, en términos personales seguramente que son muy valiosos. Digo, uno resguarda muchas veces su privacidad con, digamos, uno en general no habla con todo el...
hay personas que sí, pero hay muchas personas para las cuales su situación de salud, lo que le pasa y todo, es algo recontra privado que no quiere estar conversando con nadie. Entonces, para nosotros mismos, en general, la información de salud ya es un dato sensible que no compartimos con cualquiera. Después hay otras cuestiones vinculadas, digamos, a cosas que sería como un uso inadecuado, que es, bueno, acceder a información de salud de las personas para darles o no un seguro, un préstamo, un trabajo. Bueno, los sesgos que aparecen cuando vos clasificás, cuando vos entrenás un algoritmo y definís un montón de cuestiones que no siempre tienen que ver con un error de programación, sino con decisiones. Sí. Ahí como metiéndonos en el tema sesgos, tenés como varias capas de la cuestión. Uno es la generación del dato en sí mismo. Hay sesgos que ya vienen dados por la herramienta de medición. Por ejemplo, totalmente. El saturómetro que se usa para medir la saturación de oxígeno en sangre. Bueno, después de haberlo usado un montón de tiempo, alguien se dio cuenta que no mide igual en piel blanca que en piel de color, por ejemplo. Wow. Entonces, el instrumento ya tiene un sesgo en sí mismo, que si eso no lo corregís, la saturación de oxígeno que se registra ya es diferente para cualquiera que tenga... Ya conlleva un error. Claro, ya ahí está sesgado. Después de eso es, bueno, si yo voy a tomar los datos de todos estos pacientes que tengo acá, ya tengo otro sesgo, porque esos pacientes son un recorte de la realidad, no son nunca la población, el universo de personas. Y en general, si yo elijo a los pacientes, estoy eligiendo a la gente que accede al cuidado de la salud. ¿Sí? A la gente que no accede o accede menos, que tiene que ver muchas veces con nivel socioeconómico, cuestiones de clase y de otro tipo de dificultades en el acceso, ya esa población está fuera. Entonces también estoy entrenando a mi algoritmo con un set de datos que ya está sesgado. Y después viene otra capa más quizás, que es la que tiene que ver con el diseño de ese algoritmo y cuáles son las variables que yo elijo para poner adentro, ¿no?, de todo ese cálculo que se va a hacer. Eso muchas veces sí tiene relación con las personas que diseñamos las herramientas y hay que hacer un trabajo como muy, por un lado, de autoconciencia, de estar monitoreando eso, hay que tener interés, hay que a veces someterlo a que una persona externa esté mirando eso para que se dé cuenta de lo que vos no te estás dando cuenta. Y hay veces que se meten en esos algoritmos variables que se usan, se llama como proxy, que es como, bueno, es un dato aproximado, no es el dato exacto que yo quería poner, pero es el dato que tengo y lo meto. Muchas veces cuando se hacen ese tipo de asunciones, se genera otro nivel de sesgos todavía, donde se termina, porque ¿cuál es la definición de sesgos? Por ahí, que es una palabra que ahora empezamos a usar un montón, sí, ¿no? Totalmente. Y que no es solamente un error, es un error sistemático, donde siempre me va a dar tirado para un costado, ¿no? Entonces... Es un torcimiento. Claro, pero siempre en el mismo sentido. No es que una vez se tuerce para un lado, otra vez para otro. En general el sesgo tiene que ver con algo que no está bien calibrado, ¿no? Y siempre me va a dar distinto. Hay muchos ejemplos de eso y no solamente aplican a la inteligencia artificial. La investigación en sí misma tiene sesgos. Nosotros estamos hablando siempre de medicina. El propio profesional cuando hace un diagnóstico tiene contrasesgado. Sí. Sí, bueno, es todo un ejercicio que tenemos que hacer, tratar de deshacernos de... De alguna manera reflejan esos sesgos que tenemos en la sociedad. Sí. Y se producen otros que también muchas veces, y nos está pasando ahora, tienen que ver con decisiones hasta, podríamos decir, empresariales de las empresas, de las compañías que manejan las plataformas en las que nosotros circulamos y habitamos cotidianamente, ¿no? Sí. Ahí hay como otro nivel más, porque por ahí estos niveles que yo te contaba, uno puede analizarlos y estaría bien que un profesional de la salud que va a hacer un uso de un algoritmo pudiera como analizar todos esos niveles. Para analizar todos esos niveles, vos necesitas información sobre cómo se desarrolló ese algoritmo.
Los algoritmos más vinculados al mundo científico, en general, si uno los busca, reportan toda esa información. Te dicen, bueno, yo te entrené con este dataset, que puede ser que esté sesgado, pero por lo menos está visible. Entonces yo puedo, y hay un montón ya de reportes que analizan esas cosas y dicen, bueno, mira, este dataset claramente tiene más datos de varones que de mujeres. Típico, siempre. Pero por lo menos ya sos consciente. Ahora, si vos estás usando ChatGPT para lo que sea, no sabés ni siquiera con qué datos fue entrenado, ¿sí? Entonces la situación es muy diferente. Y ahí es donde empieza a jugar el tema de la regulación. Porque usar, digamos, algoritmos para temas de salud debería tener algún tipo de regulación específica, ¿sí? Que no es la misma, que no es lo mismo preguntarle, digamos, para que te ayuden un diagnóstico a un LLM que preguntarle, no sé, cuál es cómo cocino arroz maní. La verdad es que si no me da la mejor respuesta posible, si eso está mal, lo único que va a pasar es que me va a salir feo el arroz. Pero la responsabilidad es diferente. Entonces, ahí hay todo un espectro todavía bastante incipiente para que desarrollemos, que tiene que ver con la regulación de la inteligencia artificial en salud, específicamente en otros campos sensibles también. Allí me preguntaba si los latinoamericanos estamos representados en en soluciones que trabajan con el diagnóstico de los pacientes. O sea, nuestros datos o en general no estamos representados y entonces eso también te lleva a diagnósticos que sí, a peores diagnósticos errores. Y a peores resultados. Claro, también, no sé si solamente errores o que no son precisos, ¿no? Sí, es que es eso, digamos, lo justo que es lo que te da el algoritmo tiene que ver con cuánto vos te pareces a esa población con la cual se entrenó. Eso es así. Los latinoamericanos, los africanos también, los asiáticos también. En general las poblaciones son más europeas y norteamericanas, sí, porque son algoritmos que se desarrollan en esos lugares del mundo. Como decíamos recién, se usan los datasets que te rodean. Ahí viene la cuestión entonces de nosotros podemos usar esos algoritmos y traerlos acá como si nada, adaptarlos. Hay formas de hacer eso, hay formas de estudiarlos seguramente y de ver cuánto esa población se parece o no a nosotros. Y después está la estrategia de empezar a construir nuestros propios algoritmos. Eso claramente consume, digamos, recursos, cuesta plata hacer todo ese tipo de desarrollos. Tenemos algunas cosas, no es que no. Por ejemplo, acá en Argentina nosotros tenemos al Hospital Italiano de Buenos Aires, que tiene una trayectoria en informática en salud, recontra larga, y ellos, por ejemplo, ya tienen no tienen un montón, pero van haciendo sus propios desarrollos. Por ejemplo, en imágenes, justo ayer estuve en un simposio de informática en oncología y estaban presentando 6 años de cómo les venía yendo con un algoritmo para mamografías, que son todos datos argentinos, de población que se atendió en el Hospital Italiano, y no sé si colaboran con algún otro centro más, pero hay algunos desarrollos que son locales y eso sí, uno se siente más cómodo en utilizarlo. Y viste que una de las cuestiones que se está planteando, que ya se ha planteado, que hay estudios que dicen, bueno, vamos a vivir más, porque la incidencia de la tecnología, justamente la precisión en los diagnósticos tempranos que tienden a una prevención, ¿no?, de las enfermedades, incluso de enfermedades que por ahí no estaban tan estudiadas antes, nos van a llevar a vivir 120 años o más. Eso es lo que dicen algunos estudios. Entonces, uno se pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que pasaría con eso, con la salud? Mira, yo ahí lo que creo es que esto viene pasando hace un montón de tiempo. Como nosotros hoy consideramos tecnología digamos, a la salud digital o a la inteligencia artificial, podemos considerar, porque de hecho son tecnologías en el sentido estricto, a los medicamentos, el agua potable, las vacunas, como otras tecnologías que fueron cambiando
digo, nuestra esperanza de vida. Eso viene pasando hace un montón de tiempo y va a seguir pasando. Sí, lo que sucede, y eso históricamente se ve así, es que no todo el mundo tiene el mismo acceso a esas cosas. Si yo miro el promedio, sí, vivimos mucho más tiempo que antes. Ahora, hay algunas personas que viven mucho, mucho más tiempo y hay algunas personas que viven un poco más tiempo. Digo, sigue habiendo diferencias sociales, ¿sí? Y la tecnología, muchas veces cuando hablamos de salud digital y hablamos de telemedicina, es como, bueno, justamente es una tecnología que viene a disminuir esa brecha porque vamos a llegar a las poblaciones Y bueno, eso también está rurales. muy en duda. Es para quienes, o sea, todo esto es hermoso, ¿para quiénes? ¿No? Si eso en realidad no va a generar mayores desigualdades, que es otra de las cosas que también afirma un sector importante de científicos que están estudiando estos procesos. Sí, sí, digo, porque esto ya históricamente sucede así. Ahora, además, hay otra, no sé, preocupación quizás que se añade, que tiene que ver con quiénes son los dueños de este tipo de tecnologías. Entonces, Claro. lo que empezás a ver es que se concentra cada vez más en unos pocos actores y eso en general, digo, lleva a aumentar las desigualdades, no a disminuirlas. Entonces, estamos, digo, para mí, en una época como de un cambio exponencial. Vivimos tiempos alborotados, además, en un montón de Inciertos. cosas, inciertos. No sabemos qué va a pasar, digo, con el mundo del trabajo, porque digo, pensamos en todas las cosas positivas que trae esto. Y igual cuando digo esto, pienso en lo mismo se pensó ante la revolución industrial cuando ciertos tipos de trabajo fueron reemplazados por otros. Digo, el cambio tecnológico trae cambios en el mundo del trabajo. En general eso no disminuye las diferencias entre, ¿no?, los que tienen plata y los que no tienen. Nuestros trabajos, algunos mejoraron sus trabajos, pero sigue habiendo un montón de gente con trabajos muy precarios y nos está pasando también que hay una cierta vuelta de esto. Y eso es interesante porque se está empezando a escribir mucho sobre cuáles son las actividades que la inteligencia artificial viene reemplazando. En términos del trabajo profesional en general, viene reemplazando el trabajo que hace un junior, ¿sí? En este momento, digamos, como nosotros pensamos a la inteligencia artificial metida en un proceso de trabajo de un profesional de la salud, es como, bueno, puede ser que haya un algoritmo que me sugiera un diagnóstico, que me diga el tratamiento y todo. Siempre tiene que haber un human in the loop que esté revisando eso y que esté diciendo esto sí, esto no, estoy de acuerdo, se hace o no se hace. Esa persona que está supervisando lo que hace la inteligencia artificial tiene que tener el entrenamiento suficiente y el juicio y, ¿no?, la experiencia como para tomar esas decisiones. Esas son en general personas que ya tienen un nivel de seniority importante para hacer esa disquisición entre, che, acá me está diciendo cualquier cosa, acá se está equivocando, ¿no?, y quedarse tranquilos con que su propio juicio profesional vale más que lo que te está diciendo la inteligencia artificial. Pero eso no lo vemos, si te fijas, lo que pasa hoy en día con los adolescentes o los jóvenes, que es como, no, pero lo dice ChatGPT, es como No, el problema la en todo Biblia. caso es eso es fantástico, pero si después a las nuevas generaciones no tienen una formación como para llegar a ese lugar, ahí vas a tener un vacío enorme. Bueno, eso es como lo que está empezando a preocupar hoy en día. Es como los que ya nos formamos, bueno, listo, somos los que podemos ocupar ese rol. Ahora, si la inteligencia artificial reemplaza justamente a los que se formaban, digo, a los que empezaban esa cadenita, porque lo hace más rápido, ¿no?, el LLM, que por ahí el residente que acaba de empezar y no tenés esa exposición. Bueno, ¿cómo se van a formar las personas si no tienen ese aprendizaje al lado de alguien con experiencia que los lleva de la mano y les va diciendo, digamos, cómo tienen que hacer las cosas? Hay varias industrias, no solamente digo en salud, donde eso es como una de las cosas que también, digo, más allá de que si nos vamos a quedar sin trabajo, pero es cómo nos vamos a formar, ¿sí?, todas estas tareas menores, repetitivas, pero que son con las que uno empieza a adquirir ciertas competencias, desaparecen. Y
Voy a hacer una pregunta disruptiva. Vos, si tuvieras un robot que garantiza un 99% de efectividad en una operación, ¿elegirías el robot o elegirías siempre la vía humana? No, no elegiría siempre al humano, para nada, no. Pediría los datos, porque digo, el robot dice 99% de efectividad, no sé cuánto es la del humano. Pero me parece que esa es, digo, la comparación necesaria. Lo mismo pasa, digo, al principio pasaba con la gente que hacía diagnóstico por imágenes. Digo, si yo lo pienso en términos, digo, de cómo está construida la tecnología, y es obvio que una computadora ve mucho más micropíxeles que el ojo de una persona. Yo de eso no tengo dudas, que ese trabajo lo puede hacer mejor. Ahora, hay otro trabajo que no puede hacer mejor, que por ahí es juntar toda la información, porque no siempre juntar toda la información es procesarla de la forma que te la procesa una inteligencia artificial. Hay muchas veces que nosotros vemos otras cosas en el paciente que está delante nuestro, claro, y por eso tu juicio, digo, no es el mismo que hace un algoritmo. Se pueden enriquecer digamos, las dos visiones, pero me parece que no es algo que vaya a ser mejor siempre, ¿no?, en todas las actividades humanas. No, claro, tal vez hay que pensar en qué lugar el humano se ubica, cuál es el lugar y la función en el que vamos a seguir estando los humanos. Y esto es parte de la discusión y la conversación que se está produciendo en todo el mundo, ¿no? Totalmente. Junto con los temores, por supuesto, porque todos tenemos miedo de pensarnos en ese escenario de, bueno, mañana me reemplaza una IA y de qué trabajo. Sí. Y eso no está salvado en ninguna profesión, en ningún oficio, en nada. El otro día Paenza estaba en un programa que es Código Abierto y alguien decía, bueno, pero los oficios no, van a estar salvados. Y él dijo, bueno, no lo sé, ¿no? Porque él planteaba, bueno, en una de esas hay una inteligencia artificial que te analiza los caños de la casa y de golpe entra un robotito y te destraba un caño, qué Totalmente. sé yo. Todo eso es incierto. Sí, por eso, es como un tiempo muy incierto. Y eso nada, también hay que empezar a tenerlo en cuenta porque, digo, la incertidumbre le trae angustia a la gente. Los que por ahí, digo, alguno que pierde su trabajo, que ve que achican a un equipo, digo, yo creo que la gente, digo, se está empezando a angustiar. Venimos además ya de una época pandemia con, digamos, diversos problemas de salud mental. Y realmente de pronto podemos pensar en cosas fantásticas y maravillosas y que vamos a vivir 150 años, porque es cierto que hay descubrimientos científicos que corren la frontera del conocimiento de una forma que no... Digo, pasan las dos cosas están sucediendo como a la vez, ¿no? De pronto también viene un algoritmo que descubre cómo se pliegan las proteínas y es como 50 años de biólogos tratando de entender eso en no sé cuánto tiempo tardaron, pero pasa eso y a la vez las personas no saben de qué van a trabajar el año que viene y eso repercute sobre la salud. Digo, claro, y también uno piensa, bueno, ¿para qué quisiera yo vivir 150 años, no? Todos tenemos temor también a la muerte, pero al mismo tiempo pensás, 150 años, es un montón. Sí. Tengo que estar ocupada haciendo algo. Claro. Sí. Bueno, muchísimas gracias, Marina. No, de nada, un gusto.